y decirte de rodillas, lléname, Señor, necesito tu presencia en mi corazón, como el ciervo que brama por las corrientes en busca de las aguas, así te anhela mi alma, como el niño que se siente desprotegido. Necesito de tu abrigo, que es tu presencia. Sé que muchas veces yo te he fallado, por eso vengo a ti postrado, mi Señor. Toma mi ser, toma mi vida. Bueno, gloria a Dios, bienvenidos en el nombre de Jesucristo a su radio La Voz de la Verdad, la emisora que alaba a Jesucristo, y estamos una vez más contentos de estar nuevamente en otro jueves compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Así es que es una bendición grande, saludando a los hermanos ya que se van conectando ahí, gloria a Dios. Y pues tenemos ya a los pastores ahí en línea para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Así es que una bendición, pastores, saludándolos ahí, pueden, el pastor Angarita, el pastor Casarán. Amén, pastores. Dios les guarde a todos y a los hermanos que están conectados, los pastores, líderes y todo aquello. Les saludamos en el glorioso y santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ven, está el pastor David Angarita Amén, también. amén, mis amados hermanos. Dios me les bendiga a todos, saludando de una manera muy cordial a todos los ministros del Señor, a todos mis amados hermanos de diferentes partes del mundo. Y bueno, aquí estamos en este día para impartir esta enseñanza y esperamos de que sea de grande bendición para toda la audiencia en esta hora. Gloria a Dios, y vamos a tocar en este tema, como lo ven ustedes ahí. ¿Habrá profetas hoy en día en la línea profética? Es el tema que vamos a tocar hoy en día. Así es que, pastores, ¿quién quiere pues tirarse al agua, verdad? Primeramente para empezar a tocar este tema. Oremos. Bueno, mis amados hermanos. Vamos a orar. Oremos, pastor. Bueno, Angarita. Gloria a Dios. Señor Jesús, en esta hora invocamos tu santo nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos permites de estar reunidos en tu nombre para impartir tu palabra. Dios, Señor, que seas tú usándonos a través de la unción de tu Santo Espíritu, llenos de sabiduría, de gracia, y con los que escuchen este mensaje, Señor, les sea iluminado el entendimiento para que les resplandezca la luz del Evangelio. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a escuchar entonces al pastor David Angarita, que fue el que nos propuso el tema. Amén. Bueno, mis amados hermanos, queridos pastores, nuevamente mi saludo para todos ustedes. Hoy tenemos un tema muy importante, el cual está siendo de debate, controversia, confusión para muchos, para otros incógnita. Entonces queremos mirar si hoy, con la ayuda del Señor, vamos a tratar este tema, si hay profetas hoy en día de acuerdo a la línea que Dios estableció para sus profetas en el Antiguo Testamento. Yo quiero tomar un texto base para hacer la introducción en esta hora a este tema que es de vital importancia, y seguramente muchos estarían esperando este momento para escuchar, despejar dudas, hacer preguntas,
y con la ayuda de Dios, yo sé que lo vamos a hacer. Dice la Biblia, San Lucas capítulo 16, el verso 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora, yo en este momento quiero, como manera de introducción, hacer algunas preguntas para que a través de la enseñanza, con la ayuda del Señor, vamos a ir despejando dudas. Y la primera pregunta es, ¿existen en la actualidad verdaderos profetas? Segunda pregunta, si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitaríamos profetas hoy si ya tenemos la completa revelación de Dios en la Biblia, que es la palabra de Dios? Tercero, si los profetas fueron el fundamento de la iglesia primitiva, ¿todavía estamos construyendo el fundamento hoy en día? Estas preguntas quería como plantearlas, como para que quede ahí en el aire y a través del programa poderlas desarrollar. Ahora, quiero irme al texto leído con la ayuda de Dios. En el texto que leímos, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y a los fariseos y les habla sobre la ley y el reino. Y les aclara que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista era la línea divisora entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo se hicieron realidad todas las profecías de los profetas. Ahora, debemos entender la gran diferencia entre los siguientes términos, que son muy parecidos, pero que su significado es totalmente diferente. Vamos a hablar qué significa la palabra profeta. El significado bíblico de la palabra profeta se deriva del hebreo compuesto por los vocablos naví, que indica al que es inspirado por Dios. Y también hay otra palabra en el hebreo roed, que significa vidente. En este sentido, profeta es el que mira a través de Dios. O sea que podríamos concluir que el profeta es una persona cuya ocupación es hablar del futuro o del porvenir. Es la persona que habla la verdad de Dios a otros alineado con la palabra de Dios. Por eso la palabra profeta viene del griego profetes, que significa portavoz, uno que habla o defiende. Por eso usted mire en la Biblia, el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 17, hay una historia muy particular donde Saúl va en busca del vidente, del profeta. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl se encuentra con el profeta llamado Samuel, le dice, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Porque vidente en el contexto antiguo testamentario era aquel que veía el futuro, era aquel vocero de Dios, era el profeta de Dios. Ahora, ya sabemos qué significa la palabra profeta. Ahora, ¿qué significa la palabra profecía? Porque es que son términos muy parecidos y necesitamos tener claridad para no irnos a confundir en la enseñanza con la ayuda de Dios. Profecía significa palabra o visión. Por eso usted lee en la Biblia en Isaías 13:1, donde Dios le muestra a quién, a Isaías, la profecía sobre Babilonia y revela todo lo que iba a acontecer. Y Dios le dice, mire Isaías, los medos persas van a invadir a Babilonia, las mujeres van a ser violadas, los niños van a ser muertos a tiro de arco. O sea que en ese contexto, Dios le mostró a quién, al profeta Isaías una visión. Y por eso en el capítulo 13, él la está relatando. O sea que cuando hablamos de profecía,
Estamos hablando de una palabra o de una visión. Y con eso termino a manera de introducción. ¿Qué significa la palabra profetizar? La palabra profetizar significa anunciar, declarar, pregonar y proclamar. Por eso Dios inspira al profeta Joel, Joel capítulo 2, verso 28, y después de esto, aquí viene, está profetizando, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea que lo primero que nosotros debemos entender es el tipo de gobierno que Dios estableció para la nación de Israel. Por eso en el contexto judío habían tres figuras muy representativas en medio del pueblo. ¿Cuáles eran? El rey primero, era la figura de autoridad administrativa. Segundo, el sacerdote, era la autoridad espiritual religiosa del culto y los sacrificios. Y tercero, el profeta, era el vocero de Dios para el pueblo y era determinante a la hora de Dios comunicarse con su pueblo. Notemos algo, que todos los profetas tenían un rótulo o un encabezado antes de dar la profecía. Ellos decían, palabra de Jehová vino a mí diciendo, o así ha dicho Jehová el Señor. O sea que para nosotros iniciar ese tema, necesitamos entender primero qué significa la palabra profeta, qué es una profecía y qué es profetizar. Entonces, mi pastor Casarán bien pueda. Muy bien. Tengo entendido, hermano, que el versículo que leímos o que usted citó, ¿cuál fue el versículo que usted citó en Lucas? Lucas 16:16 y está Mateo 11:13 también. Usted citó Lucas 16:16. Allí vemos que dice que en Lucas 16:16 que los profetas fueron hasta Juan, ¿verdad? Aló. Sí, señor. Voy a volverlo a leer. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar. Dice la ley y los profetas, dando a entender que el último profeta de la ley fue Juan, el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento se establece algo muy diferente porque estamos en el tiempo de la gracia. Y no podemos pretender por ambición o poder espiritual o pasiones egocéntricas o alguien que buscando la verdad, digámoslo así, sobre el tema, no toma una posición de discernimiento, o sea, de la apologética, y llegando a los extremos al respecto. Porque tenemos que, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a ir, mirar ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 19 y 20. Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Pero miren que habla de las profecías y que no debemos apagar el espíritu, porque la profecía o lo que Dios dice a la iglesia, a su pueblo, es a través también del don, como está escrito en Primera de Corintios. Vamos, por favor, a Primera de Corintios,
capítulo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 14 del 1 en adelante. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero mire el contexto y lo que significa en el Nuevo Testamento profetizar. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Nosotros podemos entender por lo que leemos que también la predicación es una profecía. Porque entonces el que predica edifica a la iglesia le entiende, pero el que habla en lengua se edifica a sí mismo. O sea que el Espíritu habla con gemidos indecibles y pide el mismo Espíritu Santo por el que habla en lenguas, cuando de su propia necesidad necesita realmente, porque a veces pedimos y no sabemos nuestra verdadera necesidad, pero el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien pues, hermano. Hermano Lizama. Oye, ¿me escucha? David, ¿me escucha usted? Sí, señor, claro. Claro. ¿Me escucha, hermano David? Aló. Pastor Lizama como que está teniendo problemas. Sí, ¿le oyen ahora? ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Entonces, sí, señor. yo traía un versículo para poder comenzar, pero quiero retomar el versículo con que el pastor David Angarita comenzó porque me llama mucho la atención. En Lucas 16, quiero leer el verso 15, porque resulta que el Señor Jesús está hablando acerca del dinero. Entonces, el Señor dice en el verso 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y luego él toca y dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y me llama la atención esto, pastores, porque dentro de lo que es pues muchos enseñan que Juan fue el último de los profetas y que ahí comienza el Nuevo Testamento. Si usted nota lo que dice la Escritura, el Señor Jesucristo les está hablando prácticamente del problema que ellos tienen en cuanto a la justificación
O sea, los estaba desenmascarando por hipócritas. O sea, lo que les estaba diciendo, vosotros sois los que se presentan delante de los hombres como que estuvieran viviendo en armonía con la ley de Dios. Pero la justicia de ustedes es una mentira. Porque por dentro ustedes son todo lo contrario de lo que la gente pues crea que ustedes son. Entonces la religión de ustedes es fingida porque lo que los hombres ven y admiran en vosotros es una abominación delante de los ojos de Dios. Y luego Él les dice, miren, porque la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde ese tiempo se está predicando. Quiero que note los tiempos. Porque ellos tenían, los fariseos, esa opinión de que para entrar en el reino de Dios tenían que esquivar la ley de Dios. Lo que estaba diciendo el Señor y estaba afirmando era que desde antes, o sea, de los días de Juan el Bautista, antes de ese tiempo, Dios se había revelado en la ley y los profetas. Lo que nosotros llamamos el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Pero esa revelación era preparatoria. O sea, cuando Juan el Bautista llega, eso se llama cumplimiento del tiempo, de la ley y los profetas. Por eso es que el Señor Jesucristo en Lucas 24:44 dice, miren, la ley, las profetas y los salmos son los que hablan de mí. Entonces, no es que ahí comience el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la Escritura cuidadosamente, vemos que en el libro de los... por aquí lo tenía ya preparado. Lo voy a poner de regreso. Quiero que veamos dos escrituras. Mire lo que dice Hebreos 9:16. Poniéndolo ahí. Pero lo voy a poner lo que dice. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte el testador. Y el 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, mire lo que pasa aquí. Cuando dice entonces, no está hablando que él era el último de los profetas o que ahí comienza el Nuevo Testamento, no. Porque el Señor Jesucristo todavía iba a empezar a predicar el Evangelio del Reino y todavía él no había muerto. Estaban todavía dentro del tiempo de la ley. Ahora, lo que quiero que veamos aquí, pastores, es lo siguiente. Vamos a ir a Mateo, capítulo 11. Mateo 11. Quiero que veamos el versículo número 13. Vamos a leer, quiero leer porque resulta que Juan está en la cárcel. Y él hace una pregunta a Juan que dice, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres anunciado el evangelio. El Señor no le dice ni yo soy, ni no, ni sí, ni no, sino que le dice, lo remite a Isaías 35, lo que dijo el profeta del cumplimiento realmente de quién era el Mesías y las señales que iba a hacer. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. El verso 7 dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? Le dice. ¿A un profeta? Sí. Os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de él. Note usted entonces, quiere decir, oiga bien, de que se dice pues que ahí comienza el Nuevo Testamento. Yo pienso que no. Ese era un momento de preparación, de cumplimiento acerca de las Escrituras. Pero lo importante es esto, hermanos, y quiero compartir esta escritura con ustedes con la que yo iba a comenzar, que está
en segunda de Pedro 1:19. Mira lo que dice. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también presente la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora, el pastor Angarita hizo una aclaración muy excelente en cuanto a lo que es el profeta, y por eso es que saqué esta escritura de segunda de Pedro 1:19. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el contexto del profeta y las características cuando Dios escogía a un hombre para transmitir un mensaje divino al pueblo de Israel, y el don de profecía ahora en la iglesia. Yo voy a llegar hasta aquí con esta escritura porque voy a hablar después acerca de los dones, y especialmente en 2 de Corintios, lo que habla el pastor Casarán realmente, ¿verdad? Para profundizar más en esto de los dones, si es que se están usando realmente bien, cuando se usan bien y cuando no se usan bien. ¿Por qué? Porque ahora han salido llamados pseudoprofetas, más bien que parecen adivinadores. Y vamos a ver si es cierto que en eso consiste el don de profecía. ¿Por qué? Porque usan ahora a veces cosas y que la sal y empiezan a decir un montón de cosas que realmente confunden a la gente. Y vamos a ver que la profecía no es para confusión. Y lo vamos a ver en la escritura. Por eso me quiero quedar hasta aquí, porque voy a entrar entonces después a hablar un poco acerca de los dones y especialmente del don de profecía. Si realmente ahora hay profetas en este tiempo de acuerdo a la línea profética de lo que está escrito allá hasta Juan, no hay. Hasta ahí se cumple. Por eso dice el Señor, hasta Juan. Hasta Juan. O sea, en la línea profética que se venía anunciando la venida del Redentor, Él es el último mensajero que viene preparándole camino al Señor, y se termina esa línea profética. De ahí para acá tenemos que ver entonces, porque la lógica nos dice, bueno, pero si alguien es usado en profecía, es un profeta. Bueno, había un profeta llamado Agabo en el libro de los Hechos, que también lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pastores. Pastor David. No, mi Yo hermano, pienso que lo que está diciendo mi hermano pastor Lizama es una realidad. Porque podemos partir desde el versículo, el texto que el hermano leyó. Cuando dice la palabra del Señor, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado, dice aquí, otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Note que la forma enfática en que el Señor habla, porque todos los profetas y, ahí tiene un conector, y la ley profetizaron hasta Juan. Bueno, pero hay una cosa que decía nuestro hermano pastor Lizama acerca de los pseudoprofetas que existen hoy. Los que se dicen que tienen el oficio de profeta. Pero dice la palabra del Señor, seguid la caridad y desead los dones espirituales, más sobre todo que profeticéis. Pero aquí es claro que cuando habla de profetizar, habla a manera de servicio edificante a la iglesia.
y no del oficio de profeta. Así lo entiendo, pastores. No habla del don de profeta, sino del oficio de profeta. Así que ese de profetizar es una palabra como don, existió, pero en el tiempo de Juan. O se profetiza bajo el don del Espíritu Santo, es la predicación. Lo entendemos de esta manera, bajo la unción del Espíritu Santo. Hermano David. Bueno, mis amados hermanos y amigos presentes, sí, hay que ir puntualizando. O sea que, primero, profeta en la línea profética acerca del Mesías, ya no hay. El último fue Juan el Bautista. Pero no podemos ignorar acerca del don. ¿Por qué? Porque es que muchos hoy en día lo que buscan es el reconocimiento y se autodenominan profetas. ¿Para qué? Para impresionar. Porque muchos llaman profecía de hablarle a una persona, Dios te va a bendecir. Eso no es profecía. Yo sé que si tengo a Dios, Dios me va a bendecir, Dios me va a guardar, Dios me va a prosperar, claro. Dios me va a dar todo lo que yo tengo derecho como hijo de Él. Pero muchas personas en su ignorancia, en su falta de conocimiento, cuando le dan una palabra así, lo deslumbran y dicen, oh, wow. No. Por eso yo quiero en este momento, en el tiempo que me toca a mí, aclararle realmente cuál era la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Y espero que me presten mucha atención porque esto es de vital importancia para que entendamos cuál era realmente la labor del profeta. Básicamente, su labor consistía en 3 puntos fundamentales. Primero, lo primero que debía hacer el profeta era denunciar el pecado del pueblo. Eso era lo primero. Por eso la Biblia dice en Isaías 1:4, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y les dice, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y les dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. O sea que lo primero que hacía el profeta en el Antiguo Testamento era denunciar el pecado que el pueblo estaba cometiendo delante de Dios. Segundo, ¿cuál era la labor del profeta en el Antiguo Testamento? Anunciar el juicio por el pecado. O sea, primero lo que hacía el profeta era denunciaba el pecado. Segundo, ahora anunciaba el juicio que venía por el pecado. Por eso la Biblia dice en Isaías 1:5 dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. O sea que lo primero que hacía el profeta era declaraba el pecado. Segundo, el juicio por el pecado. Y tercero, daba un mensaje de salvación y esperanza. Por eso la Biblia dice en Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada,
porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea que en esto se distinguía un verdadero profeta en el Antiguo Testamento. Amén. Primero, declaraba el pecado del pueblo. Segundo, anunciaba el juicio del pecado. Y tercero, daba un mensaje de salvación y esperanza. Quería hacer como esa aclaración. Bien, pueda seguir el pastor. Sí, fíjese bien por qué quiero hablar de los dones para tener una más claridad. Porque ya quedamos claros, según dice el pastor, y pues si la escritura misma en Jeremías 1:5 parece que habla de que era prácticamente para exhortación, para edificación y consolación, ¿verdad? Y que denunciaban el pecado, denunciaban juicio, pero también restauración. Entonces, ahora quiero leer esta escritura, ponerla de base, en Hechos capítulo 21 y en el verso número 8. Dice la escritura que al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él, dice. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. El Señor las usaba, el Espíritu Santo, con ese don. Pero el verso número 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, y dice que viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Oiga, eso fue lo que dice el Espíritu Santo. Pero al oír esto, las personas que estaban ahí, les rogamos nosotros, y por eso que textualiza, al oír esto, les rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pablo les dice. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y todavía dice: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Note ahí algo, hermanos, en esa escritura. Si usted pone mucho cuidado. En ningún momento el Espíritu Santo estaba hablando a través del profeta que lo que le iba a suceder a Pablo al subir a Jerusalén. No fue Pablo que estaba desobedeciendo. La gente le desistía a él que no fueran. Pablo le dice: no, yo estoy dispuesto a esto y más. Era una confirmación del Espíritu Santo que le estaba dando a Pablo que le iba a suceder. No hay contradicción, era la gente que le pedía que no fuera. Pero ya el Espíritu Santo, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el Espíritu Santo habla a la iglesia a través de la profecía o del don profético, tiene que ser respaldado con la escritura misma. Si no está respaldado con la escritura, por eso dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Si el mensaje que está dando, el que es usado en ese momento con el don de profecía, si es realmente que viene del Espíritu Santo, en ningún momento se va a contradecir con la palabra misma. Hablando esto, quiero entrar ahora a este detalle. El Señor Jesucristo dice: miren, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en San Juan 14:26, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y dice también en el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Y luego dice en el 16:8, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mire, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, con esto quiero comenzar, porque el propósito esencial, hermanos, es que el Señor Jesús enseñó que después de su ascensión, el Espíritu Santo iba a venir a llenar los corazones de los creyentes, porque es el consolador. En el griego original es parakletos, que significa literalmente uno llamado al lado para ayudar. Eso es un ayudante, oiga, un consolador, un abogado. Entonces, del 14 al 16 de esos capítulos, nos enseña que a los discípulos los guiará a toda la verdad por medio de hacerles recordar y comprender las enseñanzas del Señor Jesús. Ahora, ¿qué? Sobre todo lo que vamos a hablar, el Espíritu testifica de Jesús y glorifica al Señor Jesucristo. Él confirma la identidad y la obra de Jesucristo. Proclama la realidad de la encarnación y la expiación. Demuestra el poder del Evangelio de Jesucristo que salva, que libra y que transforma. Son características. Promueve la adoración al Señor Jesucristo como Señor y Dios, no como segunda persona o tercera. Luego les guía a los creyentes al futuro, preparándolos para el arrebatamiento de su iglesia. Están los dones. Quiero concluir que, oiga bien, el último propósito de los dones espirituales es exaltar al Señor Jesucristo. Eso debe de ser la base. Ahora, ¿por qué? Porque, ¿cuál es el propósito inmediato? Cuando entendemos esos 9 dones en 1 Corintios 12. Manifiesta que dice que es, oiga, 1 Corintios 12 dice que se manifiesta a individuos para el beneficio de la iglesia entera. El verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Una vez enumeramos nosotros esos dones, empieza en el Corintios 12 y procede a describir la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Oye bien? Entonces, está claro que Dios no concede los dones primordialmente para beneficiar a los individuos, sino para beneficiar al cuerpo entero, la iglesia. Entonces, y eso es algo que está pasando hoy en día. Oiga bien, aunque los dones sí bendicen a los individuos, el enfoque es que en lo que aquellos individuos pueden entonces contribuir a la iglesia. Mire lo que dice Pablo cuando habla sobre el uso propio de los dones vocales en el cual está la profecía. 1 Corintios 14:13 dice, pero el que profetiza, el pastor Casarán lo leyó, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí se refiere específicamente al don de profecía. Pero hay un principio más amplio. ¿Cómo se llama? El don de la profecía o el ejercicio de los dones espirituales deben ser gobernados por una consideración de cómo benefician a otros. Oiga bien. Entonces, el principio se extiende aquí. Oiga bien, es que los inconversos, tal como los creyentes, la iglesia está en el proceso de alcanzar pecadores y transformarlos en creyentes. Entonces, cuando ejercemos los dones espirituales, debemos considerar, oiga bien, el impacto sobre los creyentes. Por ejemplo, el pastor Casarán lo explicó. Las lenguas sirven como una señal valiosa para el inconverso. ¿Ve? Mientras que la profecía ayuda a convencer o a compungir a alguien que llega como inconverso. Pero entonces comienza a creer causa de una demostración milagrosa que hay observado de acuerdo a 14, 22 al 25 de 1 Corintios. Porque eso debemos de recordar lo que leímos, que la parte del Espíritu Santo es la de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿para qué no son los dones? Por eso es que estoy tocando este punto de los dones. Mire, los dones sobrenaturales no reemplazan la palabra escrita de Dios.
no suplantan la autoridad de la Biblia. No pueden alterar el mensaje. La palabra de Dios es nuestra autoridad para instrucción en cuanto a la salvación y la vida cristiana. Oiga bien lo que está pasando hoy en día. Cuando van a una reunión y están los profetas, lo que se autodenomina, porque primeramente un profeta, en las características que dijo el pastor Angarita, es alguien que es llamado única y exclusivamente por Dios. No se autoproclamaban profetas. Hoy cualquiera se autoproclama profeta y empieza a hablar un montón de cosas. Y usted va a ver que las personas ya no miden lo que dicen con la palabra de Dios, sino que lo hacen ya con su propósito o van tras algo, pero no. Siempre que alguien va a decir algo que se opone a la palabra escrita que Dios ha inspirado, está mal, está en un error. ¿Por qué? Porque si el Señor nos dio la palabra de Dios para instrucción doctrinal, Él no va a desbaratar su propio plan o propósito para conceder dones que van a socavar la autoridad bíblica. Entonces, es claro, pastores, y ustedes me van a decir, ¿será el propósito de los dones, aún el de profecía? O sea, el propósito de los dones no es de enseñar doctrina. Oiga bien, su función no es de revelar el plan de salvación, ni los principios de la vida cristiana. Aunque pueden, oiga bien, proveer una fuerte confirmación de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando se trata de usar esto como una autoridad para doctrina o para instrucción en cuanto a cómo la persona debe de vivir. Pastor Angarita. No, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí vamos puntualizando que profetas hoy en día en la línea profética acerca del Mesías no hay. Ahora, no podemos descartar el don, que es muy diferente, pero ejemplo, si Dios me utiliza a mí como pastor, como creyente, para dar una profecía a la iglesia, para edificación, no quiere decir que yo sea profeta. Lo que quiere decir es que Dios me está usando a través de ese don que dejó en la iglesia para edificación en el momento oportuno que la iglesia lo necesitaba. Así como Dios me usó a mí, puso al hermano Lizama, al pastor Casarán, y no quiere decir que seamos ¿qué? Profetas. Ahora, cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, la clave cuál es para comprender si es de Dios o no, es comparar que lo que ella dice o él esté de acuerdo a la palabra de Dios, le decía a hermano Lizama. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice a sí mismo. La Biblia dice en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que es importante, amados hermanos, queridos amigos, nosotros prestar mucha atención a esto. Ahora creo que hermano Casán decía en 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, pero dice, examinarlo todo, hay que examinarlo, hay que retener lo bueno. O sea que sea una palabra del Señor o una supuesta profecía, nosotros debemos compararla con lo que la Biblia dice. Si se contradice, hay que desechar, y si concuerda con la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios sabiduría y discernimiento para cómo aplicar ese mensaje que viene de parte de Dios. Por eso Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Bien, pues, hermano Casarán. Sí, es exacto lo que se está hablando.
Y al mismo tiempo queremos que los hermanos que están escuchando puedan entender y comprender lo que se está diciendo, lo que ha dicho el hermano Lizama, lo que ha dicho el pastor Angarita, que la línea antiguo testamentaria quedó cerrada con Juan. Oiga bien, la línea profética antiguo testamentaria quedó cerrada con Juan. Que cuando Juan decía, o alguno de los profetas de la antigüedad, así dice el Señor, era porque Dios les había hablado y les había dicho lo que tenían que decir. Por eso, cuando se leyó el versículo, no recuerdo cuál es, cuando se dice que la ley y los profetas fue hasta Juan. Oh, Lucas 16, 16. ¿Puede leerlo, pastor? Tenga la bondad. Lucas 16, 16 dice: Lucas 16, la 16. ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Bueno, muy bien. Pero sucede que ahora, en este tiempo en el que estamos, se ha malinterpretado, o sea, no se ha entendido lo que el apóstol dijo a la iglesia. Dice que el que profetiza, o sea, que el que habla en lenguas, habla a los hombres para edificación, 1, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua desconocida, oiga, desconocida, asimismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando una persona profetiza, un pastor, un hermano en la iglesia, profetiza y la iglesia le entiende, quiere decir que está predicando. Oiga bien, dice que profetiza y que habla, y si habla en lenguas, deben ser interpretadas por alguien. Primera de Corintios 29 al 33. Asimismo, los profetas los profetas o los que profetizan hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Estoy hablando de la iglesia. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y como dijo el hermano Angarita, no es de particular interpretación, hermano Lizama. Usted me estuvo hablando de ese versículo fuera de cámara, me gustó tanto, que ninguna profecía es de interpretación, ¿cómo? Privada. Exacto. Oiga, ninguna profecía es de interpretación privada, ninguna. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, y que si alguno otro que está sentado calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Bendito el nombre de Jesús, como en todas las iglesias de los santos. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pero si alguno es ignorante, que ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Mire el orden jerárquico que habla el apóstol Pablo.
El que habla en lenguas, ¿a quién le habla? El que habla en lenguas habla a los hombres para exhortación, edificación y consolación. Y si alguien interpreta la lengua que habla algún hermano, es para todos, no es de interpretación privada. Y cito este versículo: subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones a los hombres quiere decir a la iglesia. No es como algunos que cargaban un frasquito de aceite de oliva en el bolsillo para ungir, que porque decían que tenían don de sanidad. No es así. O que busquemos al hermano fulano de tal porque él tiene el don de profecía. Sí, dones de toda la iglesia. Dio dones a los hombres. Oiga, el don no es exclusivo del pastor, los dones. Es de toda la iglesia. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Así que unos les ha dado, ¿cómo se llama eso? El pentecostalismo de hoy. Están hablando que yo soy profeta. Estaba parado yo esperando el bus con un grupo de hermanos y llegó un hombre. Escuchen, varones, les voy a profetizar. Y comenzó a hablar en lenguas. Y luego la interpretó. Ahora les voy a interpretar. Dios dice que nos ama y que viene pronto. Pues ya está escrito. Ya está escrito. Así que mucho cuidado con esto. Ahora, porque hay muchos mentirosos. Hay que tener cuidado, pastor. Mal. Hay que tener cuidado. Lo que usted acaba de decir es cierto, ¿sabe? Pero que usted leyó 1 Corintios 14. Y ahí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación. O sea, quiere decir que cuando hay don de profecía y Dios va a transmitir algo a su iglesia, lo hace en la lengua materna para que todos entiendan. No en lengua extraña. Ahí lo dice Pablo. Amén, amén, amén. Le voy a profetizar y empiezan a hablar en lenguas. No es así. La profecía Dios siempre la da en la lengua materna, que todos entiendan, porque dice que el que profetiza habla a los hombres. Pero el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿verdad? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, las lenguas, dice, el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es un punto bien importante. Ahora hay profetas, el profeta que se levanta ahora, o pseudo profeta, habla del más que todo de dinero, para su provecho, porque va tras eso. Y entonces empieza a hablar en lenguas como para, yo pienso que lo hacen de esa forma, lenguas aprendidas para causar un impacto en la gente y digan, sí, este hombre es de Dios. Y dice, aquí le va la interpretación. Esto quiere decir, la gente, como ya no quiere leer la palabra de Dios, se le hace más fácil consultar los oráculos. Y como es un hombre de Dios, cree que lo que le está diciendo es verdad. Y eso le trae tranquilidad espiritual, porque hemos llegado a un punto, pues el mundo en sí, y a veces la iglesia, de que como que queremos que Dios nos hable de una manera personal, pero a través de algo, está usando ese término, algo sobrenatural. Eso le encanta a la gente. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Mire, pastor, usted dijo otra escritura. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los oyentes deben evaluar el aparente ejercicio de un don espiritual. Debe tener como norma objetiva, oiga bien, ¿cuál es esa norma autoritativa? Es el evangelio que predicaban los apóstoles. ¿Qué dice? Sí, pastor. Vea,
Me sucedió en un culto en una ciudad de aquí de Colombia. Sí. Estábamos en un culto y se derramó la gloria de Dios. Y unos hablaban en lenguas profundamente. Y sentí en mí que Dios quería decirnos algo. Entonces, el que estaba dirigiendo el culto era un pastor. Y le dije, hermano pastor, mande callar la iglesia porque Dios va a hablar, por favor. El hermano pastor se asustó. Estaba asustado y me tomó de aquí del brazo y me puso en el púlpito y me dijo, siga usted. No, el pastor, no, siga usted. Y me colocó allí, en el púlpito. Entonces le dije, hermanos, por favor, callen todos, como dice la palabra del Señor. Calle la iglesia, Dios nos va a hablar. Y uno hablaba en lenguas y otro, por favor, obedezca, calle la iglesia. Y todos, silencio. De pronto se levantó un hermano y comenzó a hablar en lenguas. Hermano, obedezca, calle. Todo mundo en silencio hasta que el Señor levante realmente a alguien y que profetice. Y sí, Señor, la iglesia quedó en calma, hermano, en silencio. De pronto se levantó el hermano pastor Manuel Mosquera y habló en lenguas, hermano, claras, concisas y con un poder inigualable. Aleluya. Y todos escuchamos con reverencia, como manda la palabra del Señor. Recuerda, se sentó el pastor y seguimos en silencio. Y de pronto tu hermano quiso levantarse y otro, por favor, callen, hermanos. Otra vez la iglesia en silencio. Y de pronto se levantó el mismo pastor y habló la palabra que Dios le había dado para que hablase a la iglesia. Y esto lo dice el apóstol Pablo. Dice que la iglesia debe callar y que lo juzguen. Y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y eso pasó. Eso pasó ese día, hermanos pastores y los hermanos que me escuchan. Se necesita orden de Dios. Pero cuando dice la Amén. palabra ahí que usted acaba de leer en el 29, que dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, no al mismo tiempo, sino en el orden, 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Sabe cuál debe ser la norma autoritativa? De que realmente para juzgar ese mensaje, el evangelio que predicaban los apóstoles. Mira lo que dice Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, este evangelio nos ha sido comunicado por palabra escrita. Acuérdese que para ilustrar, por ahí hay una secta que dice que un ángel llamado Moroni se le apareció a Joseph Smith y le reveló el libro del Mormón. Oiga. Según el libro de Gálatas, si algún ángel le hubiera aparecido a Smith, él no tenía la autoridad de proclamar otra doctrina sino la que está escrita. ¿De cómo salvan eso ellos? Dicen otro evangelio del Señor Jesucristo para América, dicen ellos. Pero ningún otro libro puede reclamar esa autoridad igual o similar a la que tiene la palabra. Ellos enseñan que el Padre y el Hijo se le aparecieron a Joseph Smith en una visión como 2 personas separadas o visibles. Pero imagínense que el mismo Felipe le dice al Señor, muéstrame al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo que has estado y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿A quién más te voy a mostrar?
Otro punto importante que usted dijo, esos dones no reemplazan el liderazgo espiritual en la iglesia. No suplantan la autoridad del pastor. No. Hay otros que llegan profetas y quieren mandar a llegar a la iglesia, mandar al pastor y aquí yo soy la autoridad. No es así. Porque Dios es un Dios no de confusión, sino de paz, dice 1 Corintios 14:33. Hay gente que llega a reprender al pastor, dice con la autoridad del profeta, llegan a eso. Eso no es así. Él no da los dones espirituales para causar confusión, división, ni rebelión. ¿Verdad? Entonces, voy a terminar con algo importante, pero quiero... dígame, pasa. Diga. Hermano, Sí. usted iba a hablar de los dones, pero bueno, no, por el tiempo. Pero recuerde que estuvimos hablando fuera de cámara acerca de palabras de sabiduría y palabras de ciencia. Con eso voy a cerrar después que hable el pastor Angarita y usted. Con eso voy a cerrar. Hágale. Pastor Angarita. No, mis amados hermanos. Muy claro. Pablo le escribió a los hermanos en Corinto, capítulo 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo también dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo ¡Aleluya! la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea que tanto los profetas como los apóstoles pregonaron, anunciaron, proclamaron el evangelio de Jesucristo. O sea, a manera de conclusión, en este tiempo no hay profeta en el título o en el reconocimiento, pero sí está el don de profecía que Dios en cualquier momento nos puede usar a cualquiera de nosotros para edificación de la iglesia. Así que esperamos, amados hermanos, que esto haya quedado claro. Si alguno tiene alguna pregunta, pues ahí estará el pastor Lizama, el pastor Casarán, para aclarar cualquier... Ahí está el pastor. Oiga, pastor, pero fíjate que usted acaba de decir algo bien importante y aquí el pastor Jorge Andrés Cerdas está de acuerdo. Y es cuando nosotros hablamos que dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Primero está la palabra apóstoles y después dice profetas. O sea, ¿se está refiriendo solo a los profetas del Antiguo Testamento o había profetas en el siglo I de la iglesia? Esa sería una buena pregunta. ¿Por qué? Porque fíjese que yo pienso, oiga bien lo que le voy a decir de acuerdo a la escritura esa. Estamos hablando de Agabo, que dice la escritura claramente que era profeta. Había un profeta, dice el libro de los Hechos. Y yo pienso de que los profetas fueron fundamentales para la iglesia. Efesios capítulo 2 y el verso 20, está hablando en el Nuevo Testamento, dice que somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. El profeta ya hablamos que proclamaba un mensaje de parte del Señor para los creyentes del primer siglo. Sí. Y este mensaje del profeta era revelador, una nueva revelación y verdad de Dios. Ahora, y a veces el mensaje de un profeta era profético, si vemos Hechos 11:28 también, donde leímos que levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los cristianos primitivos, oiga bien lo que voy a decir, y si alguien está ahí y me puede ayudar o me puede decir, mire, te he equivocado, gloria a Dios. Los cristianos primitivos no tenían la Biblia completa. Y algunos de ellos, oiga bien, no tuvieron acceso a ninguno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no había sido escrito, sino que el libro de Apocalipsis
no fue completado sino hasta finales del primer siglo, entre el 90 y el 100. Así es que el Señor envió profetas a su pueblo para proclamar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta del tema de hoy es, ¿existen en la actualidad verdaderos profetas? Si el propósito de un profeta era revelar la verdad de Dios, ¿por qué necesitaríamos profetas hoy si ya tenemos completa la revelación de Dios en la palabra misma? Entonces, si los profetas fueron el fundamento de la iglesia primitiva, ¿todavía estamos construyendo el fundamento hoy en día? Sería la pregunta. ¿Puede Dios darle a alguien un mensaje para otra persona? Pastor Angarita dijo, sí, Dios puede hablar por profecía y usar a alguien, a quien sea en la iglesia. Dios puede usar. Mire, la gente, yo he hablado detrás de cámaras con el pastor Casarán y le digo, ¿por qué será que Dios tuvo que esconder el cuerpo de Moisés allá en Judas 1:6? Y Satanás dice que contendió por el cuerpo de Moisés con el ángel. ¿Usted cree que si le hubiera puesto el cuerpo de Moisés a los judíos no lo hubieran idolatrado hasta hoy en día? Si cuando dice apóstoles y profetas y la ley y los profetas, ellos conocen y son dos líderes que tienen en alta estima, que es Moisés por la ley y a Elías por los profetas. Entonces, por eso es que Dios no hace uso exclusivo de la persona como tal para decir, imagínese si esta persona la usa el domingo y alguien sana en ese momento. La persona inmediatamente, yo lo he visto, pastores, ¿sabe qué es lo que dicen? Venga, llevemos a la iglesia porque va a venir el sanador. Viera Dios, ese hombre tiene el don de sanidad. ¿Y qué pasa si ese domingo ora y no pasa nada? Yo lo he visto, no pasa nada, no sanan. Es porque Dios usa los dones en quien quiere, en el momento de la necesidad y cuando quiere. Así es, ya no es como en el Antiguo Testamento, que Dios escogía un profeta. Ese hombre era el hombre de Dios y ese hombre es el que Dios usaba para transmitir el mensaje o lo que iba a hacer. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, dice la palabra de Dios que Dios repartió, ¿qué dice Pastor Casarán? Dones a los hombres. Ya no es algo exclusivo, es algo que Dios hace como a Él le parece, la iglesia, porque ahora somos el cuerpo de Cristo. Entonces, eso creo que lo que pasó en la iglesia del siglo I fue algo temporal, así de esa manera que usó este profeta, porque todavía no había sido escrito completamente. Entonces, este es como se llama, pero eso sí, tengamos cuidado. Cuando la persona está hablando de parte de Dios a través del don de profecía, escuche bien lo que dice y fíltrelo con la palabra de Dios. Aún ahí decía lo que decía el pastor Casarán en 1 Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías, pero dice, examinadlo todo y retened lo bueno. ¿A dónde yo voy a examinarlo? ¿Con mi propio punto de vista? Con la palabra de Dios. Porque dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar todas las que ya nos dijo. Entonces, examinémoslo con la palabra del Señor, si ese hombre realmente o esa mujer está profetizando, Dios la está usando en ese momento para transmitir un mensaje. Uno, tiene que ser en lengua materna entendible. Y dos, tiene que ser respaldado por la Escritura misma. Y tres, no es algo exclusivo que como lo usó una vez, lo va a estar usando toda la vida. Entonces, ¿por qué? Porque no quiere que el hombre idolatre. Ya después la persona no pone sus ojos en el Señor, sino en la persona. El sanador, el profeta. Bueno, a los cantantes les dicen salmistas. De ahí ponen un montón de títulos, ¿verdad? Que ahora resulta que hay institutos bíblicos para profetas. Ahí estaba viendo que hay institutos bíblicos para profetas. Le enseñan a ser un profeta, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado en eso. Pastores. Estábamos predicando por ahí en una cárcel, acá en Colombia.
Sí. Y había un pastor de una iglesia X, no un pastor apostólico, no era del nombre. Entonces, cuando llegamos, ya ellos estaban ahí. Y se había hecho una rueda. Y entonces, uno de los pastores no apostólicos tomó a un joven de aquí, del tórax, y le gritaba en el oído y le dijo: hablen lenguas, hablen lenguas. Y él le enseñó las lenguas. Diga rabatita la basanda. El mismo pastor le enseñaba lenguas. Y entonces los hermanos me voltearon a mirar y yo les hice que se quedaran calladitos, que no dijéramos nada. Bueno, respetamos el momento, claro, hay que respetarlo. Sí, hay que respetarlo, hermano. Y seguimos. Luego nos tocó el turno a nosotros y comenzamos a adorar, a invocar el nombre de Jesús, a exaltar su grandeza, poder y majestad. Y de un momento a otro, hermano, nos tomó el Espíritu Santo realmente como manda la palabra del Señor y comenzamos a hablar en lenguas. Y para la sorpresa, hermano, abrimos los ojos y miramos que el pastor aquel, el no apostólico, estaba aprendiéndose las lenguas para enseñárselas a los demás. Había puesto el oído. Entonces me asombrado. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, hermanos. Las lenguas son según el espíritu de que hable. Y Cada uno. Pastor Casara, ¿usted está de acuerdo también que el don de la profecía se puede operar en varias maneras? Puede ser también que un predicador hable proféticamente en medio de una predicación. Puede ser que alguien en medio de la congregación hable a la concurrencia, pues en un mensaje en el idioma conocido, es otra. También Dios puede ungir a alguien para que dé profecía a otro. Pero a través de la palabra de Dios también Dios puede hablar proféticamente en un mensaje. Eso sucede. O sea, Dios puede operar de diferentes maneras. ¿Verdad? Pero nadie es dueño, o sea, de un don en exclusivo, que yo tengo este don. Y verdad, y qué tal si la próxima vez que ore y no pasa nada. O sea, no. Tenemos que, pero Pablo nos dice algo, fíjese, procurad los mejores dones. O sea, no nos impiden, pero es el Espíritu Santo en la necesidad y en la ocasión que va a usar a alguien para ese propósito. No quiere decir que yo, porque oré una vez por la persona y se sanó, va a suceder todo el tiempo. Entonces la gente va a empezar a buscarme a mí por eso y caen en idolatría. ¿Algo más señor. que quieran decir, pastores? Hermano, tengo muchas cosas que decir, pero el tiempo se nos fue y bueno, queda para otra ocasión. Amén, amén. No, hermanos, muy agradecidos, hombre. Esperamos de que haya sido de grande bendición para todos nuestros amados hermanos, pastores, amigos, y que haya quedado claridad acerca del tema. Y bueno, hasta otra oportunidad con la ayuda del Señor. Hasta otra oportunidad. O sea, entonces creo que quedó claro este tema, pastores, en cuanto a si hay profetas en este día. Vimos entonces en conclusión que no hay profetas en estos tiempos. Y quisiera decirle algo, hermano, a todos los hermanos, a los pastores que están conectados en los diferentes países y a los hermanos que hagan sus preguntas. Y quisiera, si ustedes lo desean, amados hermanos, que sigamos el tema sobre la profecía y podamos hablar un tema que usted tenía, hermano Lizama, sobre
¿cómo le digo? Esas doctrinas o enseñanzas que hay del pentecostalismo, cómo han tergiversado, o sea, torcido de manera la doctrina real y exacta de la palabra del Señor con enseñanzas raras y extrañas. Por ejemplo, no hablamos de los dones, que usted iba a hablar a profundidad, porque queríamos hablar sobre el don de ciencia, el don de sabiduría, dones de sanidades, los que habla Romanos capítulo 12, que usted mencionó antes. Dones de servicio. Dones de servicio, correcto. Dones ministeriales de Efesios y dones sobrenaturales o espirituales de 1 Corintios 14. Exactamente, esto siento en mi alma, en mi ser, que los hermanos quieren pero no se atreven. Y si preguntan ahora para el próximo programa, si el Señor lo quiere, hablaremos de ello. Si preguntan. Acuérdese que falta un tema que cubrir, que es ¿quién es un verdadero apóstol? Y habrá apóstoles hoy en día. Ese es el próximo. De ahí podemos tocar los dones. ¿Por qué? Pero acuérdese que tiene que mantener una regla clara. Los dones no son para doctrina o para salvación. No, porque la palabra ya nos enseñó a nosotros. Realmente ahí lo dice Pablo. No se puede enseñar otro evangelio. Y ellos, ¿verdad?, predican otras doctrinas, otros evangelios. Mencionan a Jesucristo, pero el mensaje está totalmente perdido, fuera de lugar. Porque el mensaje central de los pseudoprofetas hoy día, que se han autoproclamados, se llama mamón, dinero, para beneficio de ellos mismos. Y como la gente necesita creer en alguien o en algo, se aprovechan, yo no diría de la fe de las personas, se aprovechan de la ignorancia en las sagradas escrituras. Punto. Buena palabra, buena palabra. Pastores, entonces quedamos así. Queremos darle gracias a los hermanos. Están muy agradecidos con las enseñanzas. Pastor Jorge Andrés Cerdas, allá en Costa Rica. Cuando nos quiera acompañar, ahí estamos a la orden, ¿verdad? También la iglesia tiene que entender, dice Margarito, que Dios sana al que quiere, ¿verdad? Y no es lo mismo del tiempo de la ley, dice. Gloria a Dios. Así es que gracias a todos los que han estado, la hermana Marvi Olaya, la hermana Eli de Mosquera, que han estado ahí, la hermana Joana de la Torre, la hermana Lucía Galarza, que han estado conectados. Gloria a Dios. Y nos vamos a ver primeramente, Dios, el próximo jueves con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén. Así que paz de Cristo a todos ustedes, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Oremos. Vamos a orar, hermanos, por ellos.